Bueno, hemos arribado al episodio número 19. Estamos abordando el tema de la finanza pública. Dentro de ello llegamos al tema del presupuesto. Un drama que está vigente porque actualmente no tenemos presupuesto. Y en este 2024, ¿qué pasa en términos económicos o qué se puede deducir de un gobierno que gestiona sin plan económico, podemos decir, don Héctor? Hola, don Héctor, ¿qué tal? Bueno, ante todo, bueno, ¿qué tal, Santiago? Separemos esto. Primero, un recordatorio. En la secuencia de estas últimas charlas, yo traté de explicar lo siguiente. Primero, ¿qué son las finanzas públicas? Porque si no, acá parece que está ausente. Acá la finanza pública es un tema del que no se discute, que es un tema cuasi dogmático, ideológico. En segundo lugar, cómo eso se traduce en la práctica. Es decir, qué pasa con ingresos, egresos y resultados fiscales. Claro. Y en el último hemos bajado ya al terreno a hablar de qué es el presupuesto, donde ahí es donde se tiene que plasmar el plan económico de un gobierno. Exacto. Y con esto trato de responder a tu pregunta. Esta, en opinión de Juliano, lógicamente, esta es para mí la clave de lo que está ocurriendo en este momento. A mi juicio se está distrayendo a la opinión pública con temas importantes pero marginales al presupuesto. ¿Por qué? Porque acá alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Tiene que aparecer un presupuesto donde la gente, el ciudadano, el investigador, pueda ver cuál es el plan de gobierno, porque el presupuesto es el plan de gobierno valorizado. A mí no me sirve de nada que me digan tienen que aumentar las tarifas, hay que recomponer las tarifas, hay que ajustar o indexar con determinada frecuencia gastos o jubilaciones. No me dicen nada, son palabras. Muéstrenme los números. Porque resulta que en septiembre del año pasado, el entonces ministro de Economía Massa mandó un presupuesto al Congreso como se tiene que mandar todos los años. Explico en forma general. La Constitución establece que todos los días 15 de septiembre de cada año el Poder Ejecutivo tiene la obligación de mandar el proyecto de ley del año siguiente al Congreso. Del año venidero. Del año venidero, claro. Exacto. Y consecuentemente que ese presupuesto tiene que quedar aprobado en diciembre, antes de que empiece el ejercicio. Claro. Si no, los gastos que está efectuando el gobierno a partir del año siguiente son ilegítimos y pueden constituir incluso erogaciones ilegales, porque no están previstos. Todo tiene que ser previsto por el gobierno, por el Congreso. Perdón, empezando por la deuda pública. Ilegales, inconstitucionales, que bien podrían causar la destitución de un gobierno y marche preso. No, ahora hay una variante. Se está violando flagrantemente la Constitución que manda a los dos poderes. Sí, aunque sí y no. Aclaremos cómo viene la mano en eso. La Constitución prevé que si por cualquier motivo, ahí viene la discusión, no estuviese aprobado el presupuesto a fin del año como para arrancar el 1 de enero con el presupuesto nuevo, si por alguna razón de fuerza mayor no pudiese ser tenido a tiempo, el Poder Ejecutivo está facultado para prorrogar el año anterior. Sí, sí. Eso es lo que ha ocurrido este año, pero con una particularidad muy especial. El año anterior hubo una inflación del 211%. En consecuencia, cuando yo prorrogué el presupuesto del año 2023, era una burla. Claro. Porque ¿qué significaba? Que el gobierno se estaba autorizando sobre la base de un presupuesto totalmente desactualizado y que después completó, y que la gente no conoce, con un decreto que fue emitido hace pocas semanas, el decreto 280, que creo que salió
fines de marzo o fines de abril, ahora estoy confundido, donde el gobierno completa una serie de gastos de partidas presupuestarias, que son las de rigor, porque no puede dejar sin anunciar el presupuesto, pero donde no se tocan los temas principales, que son total de gastos, total de ingresos y déficit o superávit fiscal. Entonces encontramos con que el gobierno que quiere prolijar las cuentas es el primero que las mantiene al oculto. Te doy un dato que para mí es... Perdón, para cerrar esto de la prórroga de un presupuesto anterior, sí. Habiendo inflación mediante, se desdibuja totalmente, porque yo tengo que alcanzar montos Claro. dinerarios que Sí. son montos que terminan siendo irrisorios con una inflación que lo licúa. Entonces yo los montos los alcanzo para cubrir determinado gasto. En el presupuesto, esta es una copia de algunas hojas de presupuesto que mandó y no fue tratado, se El preveía... ministro Massa. del proyecto Massa, claro. ¿Qué pasó? Los candidatos Milei y Massa, a mi juicio en forma irregular, convinieron personalmente en que no iban a tratar el presupuesto del año 2024, este que está corriendo, hasta después de las elecciones, para así quien definiera fuese el nuevo Congreso. Cosa que parecía prima facie lógica, diciendo, bueno, está bien, es una medida, parece de honestidad política, ¿verdad? Muy bien, que el presupuesto del año 2024 lo apruebe la segunda quincena de diciembre. el Congreso de diciembre. ¿No? Claro, y el Congreso no dejó de funcionar, y pese a que estaba en funcionamiento y pese a que estuvo en sesiones extraordinarias todo el verano y que empezó en marzo sus sesiones ordinarias, hasta ahora no ha tratado el presupuesto, sino que el gobierno se ha apropiado del presupuesto, que ni siquiera es un presupuesto formal y exhibido, sino que es un presupuesto ajustado sobre una base totalmente desactualizada. Es decir, yo digo, lo que se presupuestó en el 2023, que ahora no sirve para nada porque está totalmente desactualizado, es el que tomo como base. Y yo después, partida por partida que me interese, le voy fijando los valores. Es la discrecionalidad absoluta que yo más conozco, la mayor discrecionalidad absoluta, porque hubo años en que no se llegó a aprobar el presupuesto, pero después se tenía la prolijidad y la honestidad de blanquearlo. Quiere decir que el gobierno no tiene presupuesto. Y yo digo que en realidad lo tiene, pero no lo exhibe. Existe un presupuesto, pero el gobierno lo mantiene al oscuro de la opinión pública. Y en principio, una pauta de ese presupuesto, ¿qué lo da? Las revisiones del Fondo Monetario Internacional. Porque el gobierno dice que no tiene presupuesto, pero tiene que cumplir las pautas del Fondo Monetario. Ergo, por carácter transitivo, el presupuesto lo está fijando el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno lo que se limita es hacer un ajuste a pleno, para lo cual utiliza la peor de las herramientas vilipendiadas por el propio liberalismo, que es el impuesto inflacionario. Resulta que este gobierno anarco-liberal es el que más ha usado el recurso del impuesto inflacionario para ajustar los gastos del Estado. Licuando el gasto público, claro. Licuando el gasto público. Por inflación. Por inflaciones, claro, estás usando. Explíqueselo con naranja al vecino que nos escucha. Doy un dato que quizás lo doy con valores a mayo. Perfecto. O sea, este es el último, esto se puede bajar del Ministerio de Economía. El presupuesto acumulado, o sea, los 5 primeros meses del año 2024, comparado contra el 2023, gracias a la inflación, aumentó 268%.
Cuando decimos el presupuesto estamos diciendo... Bueno, el presupuesto, las cuentas del Estado, las cuentas que gastó el Estado. Lo recaudado, lo gastado. El Estado, está bien la aclaración. En los 5 meses transcurridos del año 2024, el gobierno recaudó 268% más que el año pasado. ¿Por qué? Gracias a la inflación. Claro, gracias a la inflación. Pero a la vez, como ese mismo gobierno no ajustó los salarios, las remuneraciones, las obras públicas, etcétera, etcétera, es decir, dejó que lo licuase la inflación, cuando uno mira los gastos que tuvo, los gastos aumentaron en 161%. ¿Qué quiere decir? Los ingresos aumentaron 268% y los gastos aumentaron 161%. Mucho menos. 100% menos. Entonces, gracias a eso, el gobierno tuvo durante los 5 primeros meses del año 2024, sin presupuesto, esto es todo resultado fiscal según se va produciendo, tuvo un superávit récord de 6,5 billones de pesos. 6,5 billones de pesos. ¿Por qué? Porque aumentó los ingresos, sobre todo gracias al impuesto inflacionario, y licuó los gastos. Es decir, hizo caer el poder de compra adquisitivo de la población. Pero ellos lo venden con bombo y platillo. Claro, este es un éxito. El haberle bajado la jubilación, todo es un éxito. Claro. El gobierno, es más, el presidente Milei, bueno, contradiciéndose un poco, ¿no? Porque primero, hace unos 2 años había acusado con fundamento al ministro de Economía actual, Luis Caputo, de haber despilfarrado 15.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario Internacional y fueron vendidos discrecionalmente al mercado. Eso lo dijo el señor Milei contra Luis Caputo. Hoy el mismo señor Milei dice que el señor Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia argentina, ¿no? Pero voy a esto. Ingresos que fueron durante los ingresos que fueron durante los 5 meses de 34 billones de pesos contra gastos que fueron 27, dieron un superávit fiscal primario, sin contar intereses. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que superávit fiscal primario era recursos menos gastos, sin contar intereses? Cuando después le sumamos o restamos los intereses, sacamos el resultado final, que es el verdadero déficit fiscal. Entonces, el superávit fiscal primario le dio 6,5 billones. Caramba, somos ricos, ¿verdad? Somos ricos, porque imagínate que el año pasado, a esa misma época, había un déficit de 1,5 billones de pesos. Y hoy quiere decir que el gobierno aumentó la recaudación del resultado primario en 7,7 billones de pesos. Una locura, récord. Eso es lo que se jacta diciendo que ha obtenido un superávit récord. Ahora, pregunta, doctor. Si hubiésemos tenido presupuesto en diciembre, Milei en diciembre mandaba su propio presupuesto, ¿estos números podrían haber sido iguales de recaudación y gasto? Bueno, ojo, esto es el boletín fiscal, esto es el resultado... Digo, lo que él hubiese recaudado, si tomaba las mismas medidas, sí. Sí, claro. Si tomaba las mismas medidas, sí. ¿En qué variaba tener presupuesto o no tener presupuesto? No. A la hora de recaudar y la hora de gastar. Que el presupuesto usted dice, ¿está licuando? No, pero el presupuesto, hay una gran diferencia enorme. A ver. El presupuesto lo tiene que aprobar el Congreso. Y acá no hay Congreso alguno que haya aprobado esto. Esto surgió de las cuentas del gobierno. Está bien, porque él tendría metas distintas. Lo que no está especificado acá. Acá usted en lo que explica... Esto es lo que va apareciendo. Recaudación y gasto, pero no hay metas.
No, no hay meta, no hay presupuesto, no se conocen los números finales. Nos vamos Porque enterando no hay meta a de medida. recaudación. ¿Cómo? Con un presupuesto propio, él habría tenido en diciembre pasado una meta de recaudación, que Claro, acá no pero está. no, pero pasa esto. Al no existir presupuesto, es como decir, estamos a ciegas. Claro. Estamos a ciegas. Dependemos de lo que vaya apareciendo. Entonces nos fijamos en lo que va apareciendo. Pero esto no está respaldado por el Congreso de la Nación. Y el Congreso tendría que haber ya emitido el presupuesto. Y el presupuesto lo tiene que mandar el Poder Ejecutivo al Congreso para que el Congreso se lo apruebe y después se puedan ver si estas cifras están por encima o por debajo de lo que presupuestó. Pero como el gobierno no mandó nada, directamente nos vamos enterando de los datos a medida que aparecen. ¿Me explico? Claro, Es decir, claro. estamos gobernados sin presupuesto y A gobernar ciegas. sin Hay presupuesto recaudación y gasto a ciegas, vamos a decir. a medida que van apareciendo. Claro. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas son secretas. Son secretas desde el punto de vista de que nosotros nos enteramos por esta planilla general. ¿Cómo y por qué tendríamos que verlo? Si vamos a ver los rubros de este desagregado, tendríamos que entrar a analizar qué pasó con cada partida. Pero esto no fue aprobado por el Congreso. Por eso la tan denostada casta política, yo digo casta política porque siempre hago la misma aclaración. Milei no conozco que haya explicado qué es la casta, ¿no? Se supone que es la casta política, porque la casta financiera es la que manda. Esa no se tocó para nada, ¿no? Pero que la casta política es el Congreso. Aquellos legisladores a quien el presidente Milei llamó ratas, ¿no? Entre otras cosas, de otra gentileza. Pero más allá de las ironías, lo concreto es esto. Estos son los resultados. El gobierno, bajándole los sueldos a la gente, bajando las jubilaciones, los planes sociales, ha suspendido 2.000 obras públicas. De 2.000 obras públicas en ejecución, en este momento, han sobrevivido solamente, según un informe que trascendió el otro día, 373, menos de la mitad. Pero son las que tienen que sobrevivir porque ya están pactadas y sería una ruptura de contrato. Pero esto quiere decir que el rubro gastos de capital, que es obras públicas, cayó en negativo 35%. Vos fijate la relación. Ingresos aumentaron 268% gracias a la hiperinflación provocada por el gobierno. Gastos subieron pero mucho menos, 161, 100 puntos menos, que es la inflación que nos tragamos nosotros. ¿Gracias a qué? A la inflación. Porque la inflación, así como aumentó los ingresos del Estado y los especuladores financieros, bajó los ingresos netos de jubilados, trabajadores, etc. Y las obras públicas no solamente fueron paradas, sino que están en negativo 35%. Bajó las obras públicas, pero gracias a eso el gobierno se ufana, el presidente Milei se ufana a los gritos de haber obtenido un récord de superávit fiscal. Un superávit fiscal que fijó que determina el mismo, porque no tiene aprobación del Congreso. Ahora viene la pregunta del millón. 6,5 billones de pesos. ¿Y para qué se utilizó? 4,1 billones fueron para pagar intereses. Apa. Las 2/3 partes del superávit fiscal tan cacareado por el gobierno son para pagar intereses de la deuda pública. Y el resto, cuyo destino no se indica, serían, uno tiene que suponerlo porque no lo dice, el gobierno no lo explicita. Nada de esto está en los diarios. Nada de esto se informa lo que gastó el gobierno, pero en qué y cómo gastó y este resultado financiero en qué se aplica, ¿no? Porque el gobierno está amortizando deuda también con este dinero. O está atendiendo a nuevos gastos, como es el hecho que todavía sigue importando gas, por ejemplo, y sigue teniendo que pagar una parte de subsidios, una parte.
Entonces, dentro de la situación heredada, nos encontramos con que, primero, el gobierno no ha aprobado su presupuesto. El Congreso está en falta porque el Congreso se lo debiera reclamar al Poder Ejecutivo. Se tiene que levantar un legislador a decir, señor, usted está gobernando indebidamente sin presupuesto. Mande el presupuesto para verlo. ¿Por qué? Porque el presupuesto es el que da las proyecciones anuales. ¿Y cuáles eran las proyecciones anuales que se tenían en el año cuando lo mandó el ministro Massa? Cuando lo mandó el ministro Massa, con datos oficiales, esto es presupuesto mandado, es el presupuesto que está ahí archivado en el Ministerio de Economía. El de Massa. El de Massa se informaba cuál era el stock de la deuda pública, porque la deuda pública no se paga, sino que se renueva íntegramente. Y nos encontramos con que estaba previsto por presupuesto que los vencimientos de deuda para este año del gobierno eran 101.000 millones de dólares. Que eso no varía. Que se supone que no varió. 101.000 millones de dólares. 101.000. En distintas monedas, pero actualizado por ajuste por tipo Ahí de cambio. ¿Es intereses y también es capital? No, solamente capital. Por intereses se figuraba que tenían que pagarse 14.400 millones de dólares, que se supone es parte de estos intereses que se están pagando. 101 más 14. 101 de capital más 14 de intereses, Bien, aproximadamente. 115.000 millones de dólares. Perfecto. ¿Cuánto va a pagar el Estado argentino? De capital, cero. Cero. No paga un centavo porque hasta el último bono que vence se renueva, recibiendo bono viejo y entregando bono nuevo. Eso ya es una decisión de este gobierno que ya... De todos los gobiernos están haciendo lo mismo. Hace 48 años, desde el proceso militar con Martínez de Oz hasta la fecha, que la deuda no se paga, se renueva continuamente. Pero no hubo... Bueno, en su momento hubo una quita de capital con Néstor. No, esa quita de capital, que la vamos a ver en su momento, esa quita de capital fue compensada con cupones de crecimiento, así que no hubo ni siquiera una quita efectiva. Pero lo concreto es, hoy en día, la deuda, la tengo calculada acá, es de forma exacta, 450.000 millones de dólares. En 6 meses, este es el boletín mensual de deuda de mayo del 2024. ¿Ese boletín quién lo genera? El Ministerio de Economía, se puede consultar en la página web del Ministerio de Economía. El resumen de las operaciones acumuladas en 5 meses del año 2024. Los mismos que estaba viendo acá. ¿Cuánto aumentó la deuda? 65.000 millones de dólares. Sin contar diciembre, porque en diciembre hubo una licuación. ¿Pero cuándo, de qué manera tomaron esa deuda? Espera. En 5 meses de gobierno Milei neto, sí, la deuda aumentó 65.000 millones de dólares, es decir, a un promedio de 13.000 millones de dólares por mes. Esto no lo dice nadie. ¿Pero cuándo, dónde, cómo y con quién tomó 13.500 millones de Eso dólares? no lo sabemos porque la deuda es secreta y porque no hay presupuesto. Bueno. Y es más, cuando mandó Massa, informando que este año vencían 100.000 millones de dólares, 101.000 millones de dólares, que los tenemos que refinanciar, ¿no? Cada refinanciación supone que hay que poner más condicionamientos. Se preveía que además el gobierno tenía que pedir nueva deuda por otros 32.000 millones, de tal manera que entre lo que vencía 101 y la nueva deuda que se iba a pedir, 31.800, el total de lo que había que salir a pedir al mercado, renovar o tomar nueva deuda, eran 133.000 millones. Ahora nos encontramos con que, en lugar de aumentar 32.000 millones en todo el año, en 5 meses aumentó 65.000 millones la deuda.
Esto tiene, oportunamente iremos viendo qué pasó, porque parte es deuda que está siendo traspasada del Banco Central, en parte es nueva deuda, en parte es la fundamental, es indexación de deuda porque la deuda está en pesos, pero ajustada por tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? El gran trabajo que hizo el ministro Massa fue dolarizar la deuda en pesos. ¿Cómo? Porque del total de la deuda, el 35% estaba en pesos y el 65% en moneda extranjera. Esa había que bancársela, había que pagarla como está en moneda extranjera, ¿verdad? Pero el 35% de la deuda que está en pesos, esa deuda, a medida que se iba renovando continuamente, el entonces ministro Massa las iba canjeando por bonos en pesos ajustado por tipo de cambio. Es decir, dolarizando la deuda en pesos. Entonces ahora que tenemos 450.000 millones de dólares de deuda, las tenemos un 31-32% en pesos, expresada en pesos, y el complemento, 70 y pico, en moneda extranjera. Pero ambas se actualizan por tipo de cambio. Quiere decir que en este momento prácticamente toda nuestra deuda pública está dolarizada. Y el gran dilema es que el gobierno recauda en pesos y su deuda está en dólares. Por eso la desesperación del gobierno de definir qué pasa con la dolarización o no de la economía. Y como la dolarización ha sido frenada, ahora la alternativa que tiene es más deuda para compensar la deuda que se está tomando. Que es por eso que se le está pidiendo desesperadamente al fondo y a los financistas de Wall Street que dispongan para la Argentina un mayor aumento de deuda para aguantar los costos de la deuda actual. Es un perfecto círculo vicioso. Yo en realidad traspuse las cosas. Yo quería explicar la naturaleza del problema de la deuda antes de hablar del presupuesto, cosa que igual vamos a hacer, ¿no? Pero me pareció importante explicar primero la problemática esta concreta del presupuesto, para que yo no pretendo, ni se pretende con esto, que la gente incorpore estos números. A quien le interese los puede ir a ver y los puede sacar del Ministerio de Economía, incluso del Banco Central, el equivalente a lo que se debe en pases pasivos en este momento está en unos 25.000, no miento, 20.000 y pico, 21.000 millones de dólares. Pero acá no es cuestión de que la gente se maree con números, acá es cuestión de que la gente entienda el concepto. La deuda está subiendo y es una deuda autopropulsada, una deuda que crece por dinámica propia, por los intereses y por la indexación de la deuda en pesos ajustada por tipo de cambio. Consecuentemente, la deuda está aumentando. Y lo más notable es que nadie dice media palabra de esto. Al revés, se está vendiendo una supuestamente exitosa gestión cuando tenemos récord de inflación, récord de pobreza, récord de caída de los salarios e ingresos reales, recesión económica, lo que se llama estanflación, es decir, inflación con estancamiento de la economía y aumento de la deuda pública. Y no tenemos presupuesto. Tal cual. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo se ha puesto de acuerdo con la casta, porque la casta para el presidente es la casta política. Entonces, y la casta política no le dice nada, ¿verdad? Le deja correr esto y están distrayendo a la opinión pública hace ya 6 meses hablando de una ley de base cuando hay un DNU que ya dispone las medidas que necesita, porque primero dictó el DNU que está vigente y todavía no fue derogado el DNU, mientras que la ley de bases está todavía parada en discusión en diputados. Sí, una ley base con un rey adentro que
ayuda al capital especulativo, al capital extranjero. Es terrible. Mientras todos los sectores de la economía pierden, el único sector que está recogiendo récord de ganancias es el sector especulativo financiero bancario. En este capítulo 19, increíblemente, es un repaso de todo, porque volvemos al capítulo 1 donde distinguíamos de economía, de finanza, y yo creo que acá se hace más claro y más patente, luego de todo este recorrido, y en este capítulo que estamos terminando el día de hoy, de que el drama argentino es un drama financiero. Es decir, el drama que ahoga a la economía argentina, que la tiene en un cuello de botella, en la medida en que no se resuelva este drama financiero, no se va a poder resolver. En efecto, vos acordate que yo siempre repito ya hace tiempo, casi como un mantra, esto no se entiende si no se entiende que el problema de la Argentina es financiero antes que económico. Todo lo que hemos estado hablando en todos los programas que hemos grabado hasta ahora es finanzas, no es economía. Acá no viste una obra pública, acá no viste un resultado social, acá no viste una mejora educativa, sanitaria, acá no viste crecimiento económico, acá ¿qué viste? Ajuste a costa de bajar los salarios de la gente para pagar deuda. ¿Y cuál va a ser el premio de esa deuda? Tomar más endeudamiento. Y ya lo está demostrando que el nivel de endeudamiento actual ya duplica el que había sido previsto por el propio Massa. Lo duplica. Y estamos a mes 5 del año. Y el otro preveía un endeudamiento de 32.000 millones de dólares en todo el año. Llevamos 5 meses y ya tenemos aumentada la deuda en 65.000 millones. Deuda de la cual no hay forma de enterarse, porque no sale ni en la tapa de los diarios ni en la página 28 de los diarios. No sale. Cuando sale uno de estos informes, hay un sueltito así, de lo cual la gente ni se entera. Y lo más importante, la complicidad de todo el establishment, de los economistas del establishment, que de esto no dicen media palabra. Están hablando todos los días de si hay devaluación, si el dólar está atrasado, si no está atrasado, si se mejoró. ¿Quién habla una media palabra del endeudamiento? Nadie. Usted, Héctor, gracias a Dios lo tenemos a usted. Y tenemos que agradecer a nuestros oyentes que nos difunden. Hay algunos que han hecho algunas preguntas que en algún momento le vamos a dedicar algún episodio para contestar algunas preguntas. Sí, perdónenme ustedes y los oyentes, de los espectadores sobre todo, el desorden relativo de algo que por eso se llaman charlas. Yo sinceramente les confieso que no tengo tiempo para preparar algo más ordenado. Trato de transmitir lo más importante y que la gente no se confunda. No son los datos, no son los números. Los números son para poner un ejemplo gráfico. Son los conceptos. Es decir, estamos viviendo un problema financiero derivado de la deuda, pagando deuda y con el objetivo de tomar más deuda. Es increíble. Es así. Don Héctor, millón de gracias. Nos vemos la semana que viene. Seguimos, Santiago. Gracias. Chao, suerte. Gracias.